Hoy me siento un poquito más tranquilo a la hora de predicar porque la lección de escuela sabática que tuvimos me dio un poquito más de confianza. Y sé que el Señor Jesús nos da esa seguridad para llegar al trono de la gracia confiadamente. Así es que, cubiertos por la sangre de Cristo, tenemos que sentir valentía, tenemos que sentir un poquito más de fortaleza, porque siempre que uno se para aquí, siempre se pone un poquito nervioso. Sin embargo, le doy gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar en esta mañana para exponer la palabra de Dios de una manera que podamos comprenderla. Es el primer sábado de mes. Los primeros sábados de mes generalmente están dados a obra misionera. Y obra misionera es la razón de ser de la iglesia. Obra misionera es la comisión que Cristo nos dio a cada uno de nosotros. Sin obra misionera, nosotros seríamos un club. Sin obra misionera, nosotros simplemente seríamos una iglesia que viene y se va. Pero la diferencia es, yo antes cuando estaba pequeño decía, ay Señor, ¿por qué tú no dejaste mejor que solo uno fuera a la iglesia, pues pasar ahí tranquilo, ahí volver a la casa sin ningún compromiso de decirle a nadie? Se los digo yo cuando yo tenía esto como unos 15, 16 años. No mucho me parecía la obra misionera. Sin embargo, con el tiempo uno se da cuenta que la obra misionera es la razón de ser, es el trabajo que Dios nos dio mientras esperamos su pronto regreso. Mientras esperamos venir al Señor Jesús en gloria y majestad, nuestro trabajo es decirle a otro que Cristo le ama. Nuestra lectura bíblica nos hablaba acerca de que nosotros o vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pero hay una historia muy curiosa y el hecho de un ciego y de un paralítico. Ambos vivían en una aldea y estos se habían enemistado por alguna de esas cuestiones que a veces uno es enemista con alguien. Para acabar eran vecinos, la situación estaba un poquito complicada, uno era ciego, como repito, y el otro era paralítico. Y los dos tenían la casa una al frente de la otra. Y eso era grito, y eso era hablar, y eso era una cosa y otra todos los días. Esa gente no paraba de maldecirse e incluso a veces hasta se deseaban la muerte el uno con el otro. Pero uno era paralítico y el otro era ciego. Ninguno de los dos podían acercarse. Así es que tenía su ventaja, pero se odiaban. Esos vecinos se odiaban. Hasta que un día, de repente empezó un fuego en la selva. Y ese fuego se acercaba y todos los animales y toda la gente, mire, agarraron sus maletas y se fueron porque ellos vivían solos cada uno. Y la gente se olvidó del ciego y del paralítico. Entonces el ciego estaba afligido, daba vueltas y en círculos y diciendo, auxilio, 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 pero toda la gente se había ido. En cambio el paralítico podía ver que había un espacio en el bosque en donde él podía todavía pasar, pero él a duras penas se arrastraba un poquito, entonces en lo que llegaba pues el fuego lo iba a alcanzar. Y estaban los dos, uno que no podía ver el camino, pero tenía sus pies buenos, y el otro que tenía sus ojos buenos, pero no podía caminar. ¿Qué usted cree que hicieron? Se hicieron allí un tratado, hablaron y dijeron, mira, yo te sirvo de ojos y tú sirves de piernas, y de esa manera, pero tú tienes que cargarme. Así es que el ciego cargó al paralítico y los dos se salvaron, porque entendieron después que se habían enojado por algo sin sentido y habían desperdiciado tanto tiempo en odio y que lo hubiesen podido usar en
vivir la vida en alegrarse un poquito más. Y en cierta manera uno a veces dice que uno solamente valora a la familia, valora a los hermanos, valora a los amigos, siempre en las peores circunstancias, ya cuando están muertos, muchas veces, cuando están enfermos o cuando algo sucedió, entonces valoramos a la familia, valoramos a los hermanos de iglesia, valoramos a los amigos. Y este tema tiene que ver con que únete, es el tema de hoy, únete. ¿Únete a qué? Únete a la familia de Dios. ¿Saben por qué? Una de las cosas últimamente más atacadas por el diablo es la familia. La familia ha llegado a ser el plan o el blanco perfecto del diablo, en donde su propio interés es desarmar la familia a como sea el lugar. El diablo intentó desde el cielo mismo crear una especie de discordia y la creó. Y se trajo la tercera parte de los ángeles del cielo y fueron arrojados a esta tierra. Y ellos están enemistados porque se enemistó allá la familia celestial y él tuvo que ser desalojado. No podía existir pecado en el cielo. Pero en el Génesis, allí con la primera familia, allí también introdujo la discordia. Con los hermanos primeros, a Caín y Abel, también el diablo introdujo la discordia. La división es la palabra favorita del diablo. En cambio, para Dios, la unión es la palabra favorita. Para Dios, usted es una parte esencial en el reino de los cielos. Por usted, Cristo dejó el cielo para venir a morir por usted y por mí. En cambio, para el diablo, usted es un blanco para hacerlo perder, para que pierda su vida eterna. El plan del diablo es que usted pierda su salud con todos los placeres que él le ofrece, que pierda su familia con los licores y con todos los hábitos que mucha gente utiliza, que pierda todo. El diablo lo que quiere es que usted se pierda, destruya su vida. Por el contrario, Dios lo que quiere es que usted tenga salud. Dios lo que quiere es que usted y yo nos podamos compenetrar más los unos con los otros. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos nuevamente una familia. Porque la familia, la palabra familia, es una de las palabras más lindas que la gente que el diablo mismo ha querido destruir desde tiempos antiguos. El sábado pasado estuve una noche en mi suegra estaba cumpliendo 90 años y vino la familia de República Dominicana y pues yo fui, me quedé sentado y veía toda aquella multitud de gente, porque no puedo decir otra cosa, esa multitud de personas. Una de las cosas más lindas que a mí me gustan son las familias grandes. Yo cuando estaba joven, yo soñaba con tener una familia grandísima, pero el Señor tenía otro plan para mí, que sea más pequeña. Entonces, pero igual, yo creo que la familia, no solamente mi visión cambió de la familia que yo quería para mí a la familia que Dios quiere de la que yo sea parte, que es la familia celestial. Entonces, ¿por qué? Porque, y al ver esa cantidad de personas, dieron una foto todos los hijos, esos 13 muchachos. Después vinieron las fotos de las nueras o de los yernos y todo eso, y empezó a desfilar todo el puño de grupo, y cuando llegaron a los nietos, eso no cabía. Era una familia grande, pero yo me imagino que Dios se va a sentir feliz. Y el deseo de Dios es que también en el cielo, cuando vea a todos sus hijos reunidos allá, lavados y emblanquecidos por la sangre del Cordero, Él se va a sentir muy contento, muy feliz. Entonces, pero algo curioso es que
a veces nosotros nos sentimos que nuestra familia tal vez es pequeña. A veces sentimos que nosotros estamos solos. Pero en la iglesia lo maravilloso es que nosotros somos la familia de Dios aquí en la tierra. Entonces, el libro de Malaquías, capítulo 2 y versículo 10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nosotros entonces nos portamos deslealmente el uno con el otro? Entonces, formula la pregunta el profeta Malaquías. Y es que, como decía al principio, uno no entiende el valor que una persona tiene hasta que uno la ve en una tumba, la ve en una caja, ya para ir a sepultarlo, cuando ya la persona ya no puede. Entonces, nosotros perdemos tiempo valioso en la vida, como aquella historia de los dos hombres, del ciego y el paralítico. Perdemos tiempo peleando, discutiendo, en pelear que quién tiene la razón. Una de las cosas más tristes para mí es cuando en la familia hay discordia. Cuando en la familia hay discordia, especialmente cosas como entre hermanos. Hermanos que han dado muerte a otro hermano por una herencia. Hermanos que se han enemistado por largo tiempo con otro hermano. Eso es triste para Dios y una pérdida de tiempo para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la vida es corta. Y usted imagínese estar peleado con una persona 10 años, 20 años, 30 años. Y cuando venga a morir, entonces allí se piden perdón y llaman al fulano, llaman a la persona a la que dañaron y entonces quieren hacer las paces. Se puede, claro que se puede, pero el tiempo que se perdió, ¿quién lo va a recuperar? Entonces, por eso la palabra de Dios nos hace un llamado a la unidad, pero a una unidad, a una familia que no tiene en sí el hecho de que cada quien va a jalar por su lado. Dios nos llama a una familia donde el líder y cabeza es Cristo mismo. Por eso, 1 Corintios, y allí vamos a leer la parte que el apóstol Pablo viene diciendo. El apóstol Pablo aborda este tema en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, diciendo lo siguiente. Vamos a leer en el versículo número 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Versículo 13 estoy leyendo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Miren qué maravillosa la figura que toma el apóstol Pablo del cuerpo.
en donde un solo miembro no es más que otro miembro. Y al que le da mucha honra, al que no le da tanta importancia, podríamos decir, a este le da mucha honra. Y al que tiene pues mucha honra, pues al que tiene mucha importancia, pues ya la tiene. A veces nosotros creemos que nuestros ojos son lo más importante. Pero ¿qué del oído? ¿Qué del olfato? Mucha gente con el COVID dijo, no huelo nada, ¿verdad? Y se dieron cuenta, ¿verdad? Que hasta que no huelían nada que tenían COVID. Entonces, ¿por qué? Porque el olfato es necesario. Aún para comer usted, si usted se va a llevar un bocado de comida, antes de llegar a la boca, la nariz tiene la función de decirle, esa comida huele mal. Esa comida no te la coma. Y ahí inmediatamente usted dice, esto como que está arruinado, dice uno. Porque ya el olfato le avisó. Entonces, todas las partes de nuestro cuerpo son esenciales. Aún esas cositas que usted que visto, esos pelitos de los ojos, las pestañas, ¿verdad? Que hay mujeres que las ponen así bien largotas. Y entonces, pero mire, sin esos pelitos, usted no ve. No podemos ver, increíble. Sin estas cositas también de aquí, también cuesta. Entonces Dios puso todo en orden, porque Dios sabe que es importante todo en nuestro cuerpo. O dígame usted de qué parte del cuerpo, de su cuerpo, quisiera deshacerse. Mucho tal vez de algunas libritas más, pero ame esas libritas más porque son suyas. Son parte de su cuerpo, ámela. Yo le digo a mi esposa cuando tiene ese problema, yo no, cada gramo tuyo vale oro. No importa si es de más o es de menos, eso vale oro. Entonces cada uno de nosotros, todo lo que de Dios tenemos que amarlo porque de Dios hemos recibido. Pero lo bueno es que el apóstol Pablo utilice el cuerpo para enseñar a la iglesia la importancia de cada uno de sus miembros. No hay miembro más valioso, no hay miembro insignificante. Y en la iglesia de Cristo, por eso él retoma esto, no hay nadie más importante que otro. Porque el cuerpo somos todos y la cabeza, ¿quién es? Decía, Cristo Jesús es la cabeza. Así es que la cabeza que es Cristo Jesús necesita de los pies de cada uno de nosotros para ir y decirle a otro que Cristo lo ama. Porque Cristo está haciendo su obra allá, pero como somos un cuerpo donde la cabeza es Cristo, también su cuerpo aquí en la tierra tiene que trabajar para llevar a otros al reino de los cielos. Por eso en la familia de Dios, las prioridades cambian. No es como afuera. En el mundo es otra cosa. En la iglesia la prioridad es usted. La prioridad es su vecino. La prioridad es su amigo, aquel que no se conoce de Cristo. En esta iglesia, en el pueblo de Dios, cada uno de nosotros vale y vale mucho. Por eso es que el apóstol San Juan habla acerca de esto en el capítulo 13 de su libro, del Evangelio según San Juan. Capítulo 13 dice lo siguiente. 13, 34 y 35. Ahí vemos algo. Ahí leemos algo. 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor es tan necesario que es la característica del pueblo de Dios. Hay una parábola en la Biblia que la gente, muchos dicen, no, usted, que es el trigo y la cizaña. No, que uno no puede saber quién es trigo y uno no puede saber quién es cizaña en la iglesia. O sea, uno no puede. Pero yo quiero decirle que uno sí puede saber si yo soy trigo. Eso sí yo puedo saber. Si yo soy trigo o si soy cizaña, eso sí yo lo puedo saber. ¿Cómo?
Vamos entonces a Primera de Juan, la primera carta de San Juan, 3:10. Primera de Juan 3:10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí el apóstol Juan va a decir en qué se manifiestan los hijos del diablo y los hijos de Dios. La familia del diablo y la familia de Dios. Dice lo siguiente, todo aquel que no hace justicia, la palabra justicia ahí es no obedece, no guarda los mandamientos, podríamos también decir. Dice, todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así de simple. El que no obedece a Dios y el que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, ¿puedo ser yo un hijo de Dios si tengo hoy rencor en contra de un hermano? En contra de mí, un prójimo mío. ¿Puedo ser hijo yo de Dios? Porque la característica de los hijos de Dios, si nosotros nos vamos al libro de San Mateo, capítulo 5, nos vamos a dar cuenta de lo que el Señor habla aquí. Y dice, Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. La única característica, la única cualidad de un hijo de Dios es que ama a su hermano. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y cómo cuesta en estos días a veces amar a otra persona? Aún entre la pareja cuesta amar a otra persona, porque nosotros desde que nacemos siendo egoístas, nacemos viviendo para nosotros mismos, queriendo todo para nosotros mismos. Entonces, en el reino de Dios es todo lo contrario. Uno nace para servir. Por eso es que hay una cita muy famosa que todo hijo de Dios nace como misionero en el reino de los cielos. Cuando usted se bautiza, hermanos, y a propósito va a haber un maravilloso bautismo en un par de sábados, el 26 de marzo, tenemos un bautismo. Y si usted, hay alguno aquí que no se ha bautizado y quiere hacerlo, prepárese. Ese día tenemos una fiesta para honra y gloria de Dios. Porque yo les voy a decir algo, no, quizás usted se puede comprar un vehículo nuevo, de paquete, y sentirse feliz. Compárelo que cuando usted está en la familia de Dios, usted ver una persona bajar a las aguas del bautismo es algo parecido. En el reino de Dios es algo parecido. Porque es la razón por la que nosotros estamos aquí. O sea, si usted, hay gente que dice, mi razón de vivir y pone todo su esfuerzo en ver un carro nuevo y lo compra y se siente satisfecho. Cuando usted es un hijo de Dios, pone su esfuerzo, o deberíamos ponerlo, en ver a una persona venir a la pila bautismal y bautizarse y sentir ese gozo. Sentir el gozo de que otra persona está tomando la mejor decisión de su vida. Hermanos, cuando usted y yo vamos a rescatar a otros de las manos del enemigo y traerlas a los pies de Cristo, usted no solamente le está dando la salvación eterna cuando Cristo venga, usted en esta vida, usted lo está apartando de muchos problemas. Le está ayudando a mejorar su salud, le está ayudando a mejorar su finanza, le está ayudando a mejorar sus amistades, le está ayudando a ver las cosas diferentes. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en qué lindo o qué maravilloso, qué alegría es ver a alguien descender a las aguas del bautismo. Es el gozo que deberíamos nosotros experimentar.
no importar más en esta tierra. Por eso la familia de Dios debe tener ese pensamiento en esta tierra. Encontrar alegría en ver personas venir a las aguas del bautismo. Y que cuando eso sea, que ni siquiera una boda de los más adinerados se compare a que alguien descienda en estas aguas. ¿Por qué? Porque si Dios había estado dispuesto a dejar el cielo mismo por una sola persona, ¿cuánto más nosotros? O sea, para Dios una persona es valiosa, un hijo de Él es valioso y Él iba a hacer lo que fuera por alcanzarlo. ¿Cuándo nosotros vamos a sentir esa misma pasión? ¿Cuándo nosotros vamos a sentir ese mismo amor, ese mismo arrojo por mi hermano, que yo tengo tanto tiempo de que no le hablo, por ejemplo? O por mi vecino, que tengo 20 años de vivir en ese mismo lugar y yo nunca le he hablado. Hermanos, deberíamos empezar a pedirle al Espíritu Santo que nos dé el deseo de ver bautizar más y más personas en esta iglesia. ¿Y saben cómo Dios ha formulado este plan? Y es a través de los grupos pequeños. A través de los grupos pequeños Dios ha formulado un plan que, como dice la sierva de Dios, es diseñado por alguien que no puede errar, y Dios no se equivoca. ¿Saben por qué? Porque el que no tiene familia en un grupo pequeño se siente familia, se siente parte de la familia. Nosotros tenemos 2 grupos pequeños. Yo no voy a decir que ha sido fácil, pero puedo decir que Dios nos ha ayudado mucho. Y los hermanos que formamos parte de ese grupo también lo pueden decir. Aquí está nuestra familia Bravo, que es parte de ese grupo pequeño, nuestra hermana Rubia también, que a veces se nos agrega. Y otro grupo que tenemos físicamente, uno es virtual y uno es físico, pero uno conoce más a sus hermanos. Uno aprende a amar más a sus hermanos. Y cuando algo se me puede surgir, que puede haber alguna controversia con mi hermano, yo me acuerdo que es mi hermano. La palabra hermano tiene que ver con carne y sangre. Y nosotros somos hechos de un solo linaje, dice la Biblia. Todos somos hermanos, parte los unos de los otros. ¿Saben qué estaba leyendo? Que dice que la iglesia que no forma grupos pequeños en un año, dice que es una iglesia que ha decidido morir. Y si en 3 años esa iglesia no ha formado por lo menos unos grupos pequeños, ya esa iglesia está exterminada, eliminada. Porque los grupos pequeños son las pequeñas células que Dios ha puesto por aquí, por allá, que forman parte de un solo cuerpo. Esta lucha, ¿usted sabe por qué ha sido tan grande esta lucha de los grupos pequeños en esta iglesia? Y no solo en esta iglesia, sino que a nivel mundial. Es difícil con los grupos pequeños. Es porque el diablo sabe que si la iglesia se forma en grupos pequeños, usted se va a sentir feliz siendo parte del cuerpo, se va a sentir parte del cuerpo de Cristo, la iglesia va a crecer y el evangelio se va a predicar. Por eso el diablo nos adormece y el diablo nos dice, no, ¿para qué? No te preocupes, quédate en casa. Ya fuiste a la iglesia, quédate en casa. Hoy no vayas a la iglesia, quédate en casa viendo un video en YouTube y ya todo está arreglado. Tu parte espiritual está sustenta. El diablo está en contra de los grupos pequeños. Y de nosotros depende a quién le hagamos caso. Porque la Biblia nos estaba diciendo que en eso se manifiestan los hijos de los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no ama a Dios y no le gusta obedecer, ese es del diablo. ¿Por qué? Porque en realidad
Yo quiero leerles un pasaje, es larguísimo la verdad, pero si ustedes pueden leerlo, se llama Consejos para la Iglesia, capítulo 4. Dice lo siguiente: los que se niegan a trabajar en armonía con los demás, deshonran a Dios. Y me gusta el propósito, el inicio de este capítulo dice lo siguiente: el propósito de Dios es que sus hijos se fusionen en la unidad. ¿No es vuestra esperanza vivir juntos en el mismo cielo? ¿No es esa su esperanza, hermano? Nosotros. Mi esperanza es en el reino de los cielos tener de vecina a nuestra hermana Nuri, o a Yomari, a cada uno de ustedes que están aquí. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la esperanza de vernos, porque yo así les digo, no quisiera que ninguno de ustedes faltara cuando estuviéramos en el cielo. Nadie, nadie. Y podernos abrazar y podernos decir al Señor y decirle, darle gracias al Señor porque llegamos. Eso va a ser maravilloso, va a ser una alegría el hecho de que nuestra esperanza se convierta en una realidad. Lo que hoy es un sueño, la que hoy los incrédulos dicen es una fantasía. Pero dígame, no hay mejor alegría y gozo que la que el Espíritu Santo pone cuando usted sabe que va para el cielo. Cuando usted sabe que va para el cielo y se va a reunir con sus seres amados que perdió, se va a reunir con los seres amados de todo el mundo, su vida cambia. Usted mira la vida de otra forma, usted trabaja de otra manera, los agravios los mira diferentes, las personas que lo odian usted los ve diferentes. Las personas que le tratan de hacer el mal, usted los va a ver diferentes. Porque usted va a decir, bueno fuera ver a este Donald Trump allá en el cielo, ¿verdad? Bueno fuera ver a Vladimir Putin en el cielo, ¿verdad? Porque para todos hay salvación, hermano. O a Biden, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. Las personas pueden tomar decisiones erradas, de acuerdo a su orgullo, de acuerdo a lo que sea, pero para ellos también hay salvación. ¿Y saben por qué nosotros no estamos predicando ni alcanzando a estas personas allá arriba? Porque como iglesias, como familia de Dios estamos divididos. Y al estar divididos, entonces compartimos el espíritu del diablo. El diablo le encanta dividir. El diablo le gusta que usted y yo traigamos discordia. Por eso una de las cosas que el Dios aborrece, que encuentra en Proverbio, que ahora me vino, es el labio mentiroso, las manos derramadoras de sangre, y de último termina, y el que, ayúdenme. Sí, los pies que corren, pero la última es la que yo voy. El que siembra discordia entre hermanos. Esas son de las cosas que Dios más abomina. El que siembra discordia entre hermanos. Así es que nuestra iglesia, la familia de Dios, usted y yo somos hermanos. Hermanos, si yo algún día yo le trato mal, si algún día yo le digo algo mal, fuera de orden, usted también, dice la Biblia, tiene el deber de venir ante mí y decirme, hermano, esto y esto y esto ha sucedido. Hoy hemos dejado la comunicación. Mira el diablo si no es inteligente. Nos quitó los abrazos, nos tapó la boca. El diablo es inteligente. Sabe que psicológicamente usted y yo necesitamos por lo menos 7 abrazos diarios. Ay, a mi esposa le ha tocado porque no hay más.
Yo no sé con quién usted se desquite esos 7 abrazos, pero 2 años, imagínese, sin abrazos. El diablo sabe. Si usted ve los animalitos, todos ellos se abrazan, se juntan. Y los monitos, usted ve, hasta le sacan los piojos uno al otro y se los comen. Y ahí están, y ahí están, y ahí están. Es parte de la relación entre hermanos. Yo no sé, pero a mí me hace falta eso. Porque como ser humano yo sé que yo no quiero ir al cielo solo. Yo quiero ir con ustedes. Y también quiero ir con mis compañeros de trabajo. También quiero ir con mis amigos que no conocen a Cristo. Y por eso los incomodo. Y por eso les mando mensajes todos los días. Y aunque algunos me han bloqueado, pero sé que otros me lo han agradecido. Por eso no debemos de cansarnos de hacer el bien, de buscarnos, de estimularlos y de estimularnos a las buenas obras. Ay, ¿por qué nuestra iglesia está así, tan opacada y no hemos crecido? Sino que hemos ido menguando. Es porque el diablo ha alcanzado su propósito, dividirnos. Ha alcanzado el propósito de separarnos. Dios quiere unir su familia en esta tierra. Porque cuando la iglesia de Dios esté reunida y refleje el carácter de Dios, entonces Cristo vendrá de los cielos a recoger a su pueblo. Hay una cita maravillosa aquí. Dice lo siguiente: hay hoy una gran necesidad de amor fraternal en la iglesia de Dios. Muchos de los que aseveran amar al Señor no tienen amor hacia aquellos quienes están unidos por vínculos de fraternidad cristiana. Tenemos la misma fe, somos miembros de una misma familia, somos todos hijos de un mismo Padre y tenemos todos la misma esperanza bendita de la inmortalidad. Y también dice: cuando el pueblo de Dios crea sin reservas en la oración de Cristo y ponga sus instrucciones en práctica en la vida cristiana, habrá unidad de acción en nuestras filas. Se está refiriendo al capítulo 17 de San Juan, que dice: para que todos sean uno. Dios quiere que nosotros seamos uno. Oremos unos por otros. Busquémonos, ayudémonos unos a otros. Hermanos, apenas llegué a la mitad del tema, pero yo quiero que todos nos quedemos con esto, con el aspecto de que en desunión nunca veremos el reino de los cielos. En rencores, y valga la aclaración, este tema, que he dejado mucho, pero este tema a mí me surgió de los estudios que siempre hago. No es en ningún momento peyorativo por algo, por alguien. Nunca vaya a creer. A veces hay personas que tienden a pensar: por mí lo dijo. No, jamás, jamás. Porque me siento contento cuando veo la familia junta. Y mi mayor deseo es ver la iglesia nuevo amanecer junto. Que aunque yo no esté de acuerdo a veces con la hermana Josefina, yo la amo a ella. Y que vamos para el cielo. Y si a mí tal vez por alguna u otra razón no me agrada lo que el hermano Roger dijo, yo también lo amo, porque también quiero ir al cielo con él. ¿Me entiende? Nosotros somos muchas formas de pensar, pero deberíamos aprender a amarnos aún con nuestros defectos de carácter que cada uno tenemos. Yo lo único que hago cuando una persona es no fácil de amar por mí, por mi naturaleza egoísta, yo lo único que digo: ay Señor, tengo que amarlo, porque prefiero verlo así que verlo enfermo o verlo enferma. Prefiero verlo así que no verlo nunca más. Hay que aprender a amar a la gente, hay que aprender a valorar a las personas tal como son. Y no hay cosa más linda que un grupo pequeño, hermano.
usted y yo no nos sentimos ahora atraídos, como tampoco nos sentimos a veces atraídos a los grupos pequeños, tampoco a veces no nos sentimos atraídos a la oración, naturalmente nos cuesta. Al estudio de la Biblia diario, naturalmente nos cuesta. Pero usted involucre oración, involucre estudio de la Biblia obligadamente en su vida y pronto usted va a ver un cambio en su vida. Pero ahora vaya más allá, involucre grupo pequeño en su vida que le va a costar al principio, porque por el momento ahora quizás ni hay, y usted dice, ¿y cómo lo hago? Y usted puede decir, no, yo lo voy a formar con 2 o 3. Y usted después va a ver que su vida cambia. Hay más amor por mis hermanos de la iglesia. Yo hoy puedo decir que ya uno va queriendo más a los hermanos, va comprendiendo más a los hermanos. Y en realidad necesitamos al Espíritu de Dios que nos ponga ese deseo de formar parte del pueblo de Dios. Así es que hay y termino con esta frase, dice lo siguiente: no hay ser humano, por cobarde que sea, que no pueda convertirse en un héroe por amor. No hay ser humano, por cobarde que sea, que no pueda convertirse en héroe por amor. Cuando nosotros amemos a nuestros hermanos, nos vamos, por muy cobardes que seamos, vamos a ser capaces de hacernos héroes cuando los amemos a ellos. Así que Dios nos bendiga, mis hermanos, y que nos ayude a involucrarnos en el ministerio de grupos pequeños. Y que cuando alguien le pida, mire, quiere juntarse, quiere unirse, o usted mismo buscar un grupo pequeño, búsquelo. Porque Dios quiere un pueblo unido. Dios quiere un pueblo que refleje su carácter. Y el carácter de Dios es amor. Así es que busquemos al Señor en oración siempre y pidamos por nuestros hermanos que todavía no conocen y formemos grupos pequeños para la honra y gloria de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén.